Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos amigos, mi querida familia. Hoy, día de Shabbat, tenemos una enseñanza, como siempre, ¿no? De la parashá que corresponde para este día hermoso de reposo. Espero estén pasando un hermoso día de descanso, ¿sí? Y de conexión, sobre todo, conexión con el Creador. Hoy tenemos la parashá número 17, una parashá pero muy importante, muy central en la Torá. Y esta parashá tiene un nombre de una persona. Se distingue esta persona en esta parashá por ciertos hechos, y hoy vamos a estar viendo el por qué nuestros sabios le pusieron el nombre de una persona a esta parashá. Parashá número 17, parashá Yitro, ¿sí? Y la encontramos en Shemot o Éxodo capítulo 18, verso 1 hasta el 26, ¿sí? Entonces nos dice la parashá aquí, y es el tema central, dice así: Yitro Hashomea Koden Leit Gelut. Yitro, el que escuchó antes de la revelación. Como ustedes bien saben, aquí en la parashá se entregan los Aseret Adivrot, ¿sí? Las 10 proclamas o los 10 mandamientos. Y aquí, pues obviamente, entendemos nosotros el hecho de Matan Torah, la entrega de la Torah. Entonces, la parashá del Sinaí, el corazón de la Torah, no lleva el nombre ni de los 10 mandamientos, sino el nombre extranjero de Yitro, ¿sí? Y esto nos obliga a preguntar, ¿qué quiso enseñarnos la Torá al eternizar su nombre? ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Esa es una pregunta válida, ¿sí? ¿Por qué quiso aquí la Torá eternizar el nombre de Yitro? Y entonces aquí nosotros podemos ver algo interesante, y es que Yitro oyó, ¿sí? Por eso ahí leímos nosotros Yitro Hashomea Koden Leit Gelut, ¿sí? Yitro, ¿verdad? Allí, ¿qué hizo? Escuchó antes de la revelación. Entonces, hoy vamos a ver el poder de escuchar, Vamos a ir a Éxodo, capítulo 18, verso 1, dice así: Vayishma Yitro Koden Midyan Hoten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ule Israel a mí. ¿Sí? Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, oyó todo lo que Dios había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo. Interesante, ¿no? Recordemos allí el pasaje que Yitro viene allí al encuentro de Moshe, y aquí Moshe le relata todo lo que Hashem hizo en Egipto y todo lo que sucedió allí en el tiempo que habían estado, ¿verdad?, en el desierto, ¿sí? Y tenemos que irnos a las fuentes de nuestros sabios para entender bastante esto. Dice el Midrash, allí en Mejiltá de Rabbi Ishmael, dice así: Ma Shemua Shama Uba, ¿sí? ¿Qué fue lo que oyó para venir? ¿Sí? ¿Qué fue lo que se enteró Yitro para venir al encuentro de Moshe y también del pueblo de Israel? Y aquí hay una respuesta del Midrash. El Midrash dice Keriat Yansut, la apertura del mar, y también Milhemet Amalek, la guerra contra Amalek, ¿sí? Entonces esto resonó por todos los lados y llegó a oídos de Yitro, el suegro de Moshe, ¿no? Y esto pues obviamente le atrajo la atención, y por eso vino al encuentro de Moshe y de todo el pueblo de Israel. Y aquí la conclusión rabínica es que pues muchos oyeron estos hechos tan espectaculares, tan asombrosos, pero solo Yitro respondió, ¿sí? Solo Yitro respondió y fue allá al encuentro de Moshe, del pueblo de Israel. Obviamente los protagonistas de todos estos sucesos, ¿verdad?, para enterarse bien qué había hecho Hashem con el pueblo de Israel. Entonces, volvemos otra vez allí a preguntarnos por qué la parashá se llama Yitro.
Y vamos a tener el comentario también de Rashi sobre Shemot 18.1. ¿Sí? Y dice allí, Shenofa Pagasha Ahat Batorah al Yadó, porque una sección fue añadida a la Torah por medio de él. ¿Sí? Entonces, ese fue, ¿por qué? Porque él más tarde, con sabiduría divina, porque él ya allí hasta ese punto ya se había convertido al Dios de Israel. Entonces, allí de una forma sabia, allí él da un consejo administrativo, ¿sí? Que obviamente aquí quedó canonizado en la Torá, ¿sí? Por eso Rashi habla acerca de por qué se eternizó el nombre de Yitro, y él aquí dice Shenofa Pagasha Ahat Batorah al Yadó, ¿sí? Porque una sección fue añadida a la Torá por medio de él, y esta sección se debió al consejo administrativo de Yitro, ¿verdad? Que fue obviamente canonizado en la Torá, que fue el consejo de los sabios que instituyera allí los consejeros para atender a todo el pueblo. Entonces, aquí hay un principio clave que debemos entender, que debemos como aprender todos en esta enseñanza, es que la Torá honra al que escucha con humildad, aunque no haya nacido dentro del pacto, ¿sí? O sea, aunque no sea inclusive del mismo pueblo de Israel, ¿sí? Entonces la Torá honra a aquella persona que escucha con humildad, ¿sí? Y que atiende y que se mueve en pro de ese conocimiento que está adquiriendo, ¿sí? Así no haya nacido allí, ¿verdad? Dentro de la nación del pacto, o sea, la nación de Israel. Puede ser justo, temeroso de otras naciones, ¿verdad? Y eso lo encontramos nosotros a lo largo de la historia, como muchos de ellos atienden el llamado de Hashem, ¿verdad? Atienden el llamado que hace el Eterno de buscarle a Él, de arrepentirse, de cambiar de vida, de transformar, ¿verdad?, sus corazones, de aceptar el sacrificio único y perfecto que el Eterno preparó por medio de su hijo Yeshua HaMashiach, y entonces deciden injertarse al olivo natural que es Israel y sustraer de allí el conocimiento, la rica savia, ¿verdad?, del conocimiento. También vamos a traer aquí el comentario del Zohar y vamos a ver aquí un secreto como místico acerca de Yitro, ¿sí? El Zohar 2 en el 67a dice la Yahilá Ogafta le Igaleya at Deikena Sigra Ajara, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La Torah no podía revelarse hasta que el otro lado fuera sometido. ¿Cuál otro lado? Pues el lado de los gentiles, ¿sí? Entonces aquí el Zohar enseña que Yitro, ex sacerdote de idolatría, al declarar la supremacía de Hashem, quebró el poder espiritual de las naciones, ¿sí? O sea, fue como una llave que él abriera, ¿verdad? Con esa llave, la posibilidad de que personas de otras naciones, inclusive de otras religiones o creencias, pudieran someterse al único Dios verdadero, el uno y único, ¿verdad?, que es el Dios de Israel. Entonces, allí Yitro, sacerdote idólatra, que había probado todos los demás poderes, ¿verdad?, declara la supremacía de Hashem, y allí entonces, a través de esto, quiebra el poder espiritual, ¿sí?, idolátrico de todas las naciones. Shemot 18:11, ¿sí? Vamos a ver aquí, dice, Ata Yadati Ki Gadol Adonai Mikol Haelohim. Ahora sé que Hashem es más grande que todos los dioses. Entonces esa fue la declaración de ¿quién? De Yitro, ¿no? Y según el Zohar, esta confesión abrió el cielo para Sinaí. ¿Para qué? Allí en el Sinaí el Eterno se revelara al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a los Ereb Rad, a los otros gentiles y sobre todo egipcios que también venían acompañando a la nación escogida, ¿verdad? La nación del pacto, la nación de Israel. Bien, ahora vamos a ver aquí algo, vamos aquí a hacer un giro,
Y vamos a ver aquí a Yitro como una figura mesiánica, ¿sí? Porque es que aquí hay algunas cosas que Yeshua habla y que reafirma lo que Yitro hizo y lo que debemos hacer todos nosotros los que nos acercamos a Hashem y tenemos esa relación íntima con el Creador. Sí, es importante, ¿verdad? Acuérdense que aquí enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Y aquí hay algo clave, algo muy clave. Recordemos lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo en Mateo o Matillahu 11:15, dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Vea que él repetía esa frase. ¿Sí? Y en Yohanan o Juan 10:16 dijo, también tengo otras ovejas, y atención aquí, ellas oirán mi voz. ¡Wow! Ellas oirán mi voz. Entonces, aquí el énfasis de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, es que oigamos. Muchos tienen oídos, muchos escuchan, pero oír es otra cosa, ¿sí? Hay ovejas que escuchan, pero no oyen. Y es importante oír. Oír es prestar atención. Oír es estar presto, ¿verdad? A eso que se aprende, a eso que entendemos, ¿sí? Y tener una reacción positiva, una acción hacia eso que estamos escuchando o aprendiendo. Entonces, allí, cuando él dice, tengo otras ovejas, obviamente está hablando de la gentilidad, ¿no? Y cuando anda con sus discípulos y con la gente que le seguía, él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, se espera más que el oír, una acción a eso que se está escuchando, a eso que se está aprendiendo, ¿sí? Entonces, Yitro es como un arquetipo profético de lo que tiene que estar sucediendo una vez que Yeshua ya hizo la obra. Aquí, Yitro oye, discierne, abandona la idolatría y se acerca al Dios de Israel. Entonces, esas son cosas que suceden a diario y que suceden y ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Personas que oyen, personas que disciernen, se dan cuenta que es bueno, que es malo, empiezan a comprender el llamado divino, abandonan la idolatría, o sea, el paganismo que gobierna este mundo y se acercan al Dios único de Israel. Sí, entonces es como un arquetipo profético. Yitro es ese arquetipo profético que nos muestra, ¿verdad? Podríamos decir, esta progresión, ¿sí? Esta progresión que debe haber en cada persona que oye, que empieza a discernir, que abandona la idolatría y que se acerca por los méritos de Yeshua el Mashiach a el Dios de Israel. Y esto mismo sucede allí con los Saliahim, ¿verdad? De nuestro Santo Maestro. En Hechos o Actos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 14, dice, el Eterno visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Sí? Entonces ahí se está hablando acerca de esas otras ovejas que escuchan, que oyen su voz, que oirán su voz. Y aquí pues se hace evidente, ¿sí? Se hace evidente esto que Yeshua declarara. Y por eso allí el Eterno visita a los gentiles, ¿verdad? Para tomar para ellos también un pueblo para su nombre. Entonces no hay sustitución. Atención aquí porque muchos piensan, bueno, ya ahora no es el Israel, ahora es la iglesia. No. Ya no es Israel, ahora somos nosotros. No. Aquí no hay sustitución, no hay ninguna teología de sustitución. No, simplemente esto significa restauración del propósito original. Y aquí la idea es que los gentiles se injerten, ¿verdad?, al olivo natural, como dice allí Romanos capítulo 11, se inserten al olivo natural que es Israel. Bien, ahora vamos a ver aquí a Yitro en el liderazgo según la Torá y también Yeshua. Nos dice el Midrash en Tanjumá Yitro 2. Dice así, Gadol hu mi shemekabel ezah. ¿Sí? Gadol hu mi shemekabel ezah. ¿Sí? Grande es aquel que acepta consejo.
Grande es aquel que acepta consejo. Y recordemos nosotros que una vez que Yitro le da el consejo a Moshe de que no se quedara todo el día atendiendo él solo el pueblo, sino que buscara gente sabia que le colaborara, aquí Moshe aceptó el consejo. Y grande es la persona que acepta el consejo. ¿Tú aceptas el consejo que te dan para mejorar tu vida, para acercarte mejor al Creador? ¿Tú aceptas el consejo de personas sabias, más maduras, más experimentadas que tú? ¿Aceptas el consejo con humildad? Aquí Moshe aceptó el consejo de su suegro Yitro. Y vemos aquí, perdón, la grandeza de Moshe, la humildad de Moshe, ¿sí? Y por eso allí el Midrash nos habla acerca de que grande es la persona que acepta un consejo viable, un consejo, ¿verdad?, sabio. Bien, y aquí nos enseña Yeshua en Mateo 20:26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? Entonces, servir a los demás es una labor, ¿verdad? Y una posición muy grande delante del Eterno, porque para eso estamos, para servir a los demás, ¿sí? Y Moshe aceptó el consejo, Moshe trabajando y sirviendo a los demás, aceptó el consejo de Yitro y puso a otros también para que sirvieran al pueblo en la consejería y en el juzgar ciertas acciones y cosas que se presentaban cotidianamente dentro de esa relación social que había en el pueblo de Israel. Vamos a ver entonces ahora cómo aplica para hoy. ¿Cómo se aplica esto? ¿Verdad? ¿Y por qué Yitro? Bueno, porque Dios sigue revelándose, ¿sí?, a los que oyen antes de ver, a los humildes antes que a los expertos, y a los que responden no solo escuchan. ¿Sí? Entonces, Dios, eso es lo que está haciendo. Él se sigue revelando y quiere revelarse a aquellos que oyen, ¿sí?, antes de ver. Acuérdense en que allí está escrito: bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Y eso fue lo que dijo, ¿verdad?, Yeshua, ¿no? Entonces, bienaventurados aquellos que oyen y aceptan, que oyen y creen antes de ver. También allí Dios se revela a quién, a los que son humildes, ¿sí?, antes que a los expertos. ¿Sí? Aquí los humildes, los que tienen corazón enseñables, los que aceptan el consejo, Dios se les revela a ellos. Dios les guía. Dios no permitirá que se equivoquen. Dios no lo permitirá que se confundan. Si la persona es humilde y llama a la verdad, vea, el Eterno nos guiará, nos ayudará, ¿sí? Y también Dios se revela a quienes, a los que responden, no solamente escuchan, sino responden a ese llamado. Cuando oyen, responden, hay acción. Y como les he dicho en muchas oportunidades, uno debe vivir a la altura de lo que aprende. Si tú aprendiste una verdad hoy, vive a la altura de esa verdad. Mete alma, corazón y vida. Métele la voluntad para hacer la voluntad del Creador, ¿sí? Y por allá se decía, ¿verdad?, que uno debe ser fuerte como el león, ¿verdad? También ágil como el águila y también veloz como el leopardo para hacer la voluntad del Creador, ¿sí? Entonces hay que levantarse con fuerza, ¿verdad?, con voluntad y hacer las cosas, ¿verdad?, que el Eterno manda que se hagan, ¿no? No solamente escuchar, oír, no, sino acción. Y eso fue lo que hizo Yitro allí, que escucha lo que pasó allí en el Yam Suf, ¿verdad?, en el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, cómo el Eterno abrió ese mar y pasó el pueblo de Israel en medio de ese mar, y también cómo vencieron allí a los amalecitas. Entonces él vino a enterarse bien de todos esos hechos, vino, se movió, accionó. Así mismo debe hacer uno cuando escucha, oye la voz del Eterno. Debe uno moverse en acción. Y para la comunidad, ¿verdad?, creyente en Yeshua, que obviamente es la comunidad a la cual le hablo, es honrar la Torá. ¿Sí? Sí, esta es una aplicación para hoy. Honrar la Torá. Reconocer la identidad de Israel. ¿Sí? Entender que el Eterno recibe a los gentiles como injertados a Israel. Y vivir bajo una relación con humildad con el Creador y
con los demás. Y en conclusión, entonces, antes del Sinaí, alguien escuchó. Ya sabemos nosotros quién fue el que escuchó. Yitro. Y se movió. ¿Sí? Antes de la Torá escrita hubo una ¿qué? Una Torá vivida. ¿Sí? Entonces, eso entendemos, ¿verdad? Y mucho tiempo atrás ya el Eterno le venía hablando acerca de las palabras de Torá que iban a quedar plasmadas a Abraham Avino. Y vea que Abraham también hizo otro tanto. Escuchó al Eterno y obedeció. Siempre escuchaba y que obedecía. Acción, ¿no? Y por eso esta parashá se llama Yitro. Sí, porque Yitro se movió, ¿no? Antes de Matán Torah se movió, ¿verdad? A hacer la voluntad del Creador, a convertirse, ¿no? Y abrir esas puertas, no solamente, ¿verdad? Para él, sino también para toda la gentilidad. Fue como la llave para que toda la gentilidad también pudiera oír y pudiera entrar a formar parte de la comunidad santa del pueblo de Israel. Entonces, que seamos dignos. ¿Sí? Oremos que seamos dignos de ¿qué? De escuchar, que seamos dignos de responder, que seamos dignos de someternos a la voluntad divina, que seamos dignos de recibir siempre revelación. Como dijo el Mashiach, ¿verdad? Ben Yosef, ¿sí? Yeshua HaMashiach, Ben Yosef, mis ovejas oyen mi voz. Que escuchemos la voz de nuestro Santo Maestro. Esa voz que está allí interna, esa voz del Rúa, que Él ha puesto en nosotros y obedezcamos. Recordemos que dice la Escritura que todos los que son guiados por el Rúa del Eterno, aquellos son hijos del Eterno. Mis queridos, recuerden que aquí enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. ¿Sí? Si te gustó este material, compártelo. Si te gustó, dale like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y nos veremos en una próxima. Mis queridos, Shabbat Shalom y Shalom Ubrajo, paz y bendiciones para todos.